Bienvenidos a aquellos que nos siguen, Iglesia Cristiana, congregada en el Día del Señor, donde recordamos siempre el Día del Señor, la resurrección de Cristo, ¿verdad? Qué bueno estar juntos, recordando lo que Cristo hizo por nosotros, recordando el Padre lo que hizo por nosotros, para que nosotros hoy en día pudiéramos conocer a Cristo y tener vida eterna, y poder estar juntos como familia, para adorarlo, hablar con Él, para cantarle, para vivir para Él, vidas santas, ¿verdad? Como estuvimos hablando hoy, Dios lo que quiere es vidas santas, no semanas santas, sino vidas santas, donde los creyentes, los elegidos por Él, tienen que vivir. Y el esfuerzo que hacemos nosotros es ese, vivir vida santa. No somos perfectos, pero buscamos la santidad. Y eso es lo que Dios quiere, y por eso predicamos la palabra expositivamente, porque la única manera de crecer es conociendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el alimento. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, no vamos a crecer. Y tenemos que, dice Pedro, que deseemos la palabra como niño recién nacido, ¿verdad? Que desea la leche de la madre, ese bebé, para crecer, la desea. Bueno, nosotros deseamos estudiar las Escrituras y estar juntos para que juntos como iglesia podamos crecer. Esto no es individual, acá no es el mejor. Juntos, ¿verdad? Tenemos que crecer, y es lo que Dios ha dictaminado en su palabra, que los cristianos se tienen que congregar para juntos crecer, y crecer en el estudio de la palabra de Dios y vivir vidas santas. Bien, estamos en 1 Corintios, seguimos nuestro estudio, 1 Corintios, un capítulo fuerte, ¿verdad? Donde vemos uno de los pecados de una iglesia que estaba permitiendo todo. Bueno, y Pablo tiene que ser muy duro, y Dios es duro contra el pecado. Si tú quieres ver cuánto duro es Dios con el pecado, mira a Cristo en la cruz, por la fe, míralo, y mira todo el horror de allí de la cruz, recibir la ira de Dios sobre su cuerpo, sobre su vida, para que nosotros no recibiéramos esa ira. ¿La ira de qué? Del pecado. ¿Tá? Porque si Cristo no moría, nosotros no podíamos tener vida eterna. Si Cristo no resucitaba, nosotros no podíamos tener vida eterna. ¿Se entiende? Entonces todo se lo debemos a Él, a Cristo. Todo a Él y a nuestro Padre que hizo el plan. Y bueno, pero mientras tanto, Dios nos habla, pero mientras tanto, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Buscar la santidad. Buscar la santidad. ¿Y cómo buscamos la santidad? Haciendo lo que Dios mandó. Dios es santo y su palabra es santa. No, pero a mí me gusta esto, y que me gustaría que esto, me gustaría aquello. Bien, pero la iglesia es la iglesia de Cristo. Y es el gusto de Cristo, no el gusto de Gustavo, ni de Verónica, no, es el gusto de Cristo. Lo que dice la Escritura hay que cumplirlo. Y fue así. Cristo, cuando estuvo en la tierra, dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Pero a nosotros nos gustaría que hiciera esto, Cristo. Nos gustaría que aceptara esto. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad. Lo mismo ahora nosotros como creyentes también tenemos ese mismo sentido. Hacemos la voluntad, debemos de hacer la voluntad de nuestro Padre. Una lectura corta, 1 Corintios 5, del 1 al 5. No nos dio el otro domingo para terminar. Pero bueno, vamos a ver si podemos terminar el versículo 4 que comenzamos y el 5. 1 Corintios 5, versículo 1 al 5 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debías más bien haberlo lamentado, para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, estuvimos mirando el domingo pasado, bueno, el mismo tema del domingo pasado, entregado a Satanás, segunda parte. El mismo tema que tratamos el domingo pasado. Pablo está hablando, ¿verdad?, a la iglesia, le está hablando a creyentes, a una iglesia que su testimonio estaba por el piso. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo dice, se oye. Pablo no estaba en Corintio, Pablo estaba en otra ciudad. Y Pablo le había llegado oída cómo andaba la iglesia de Corintios. Bueno,
¿Y qué estaban permitiendo? Bueno, la fornicación. ¿Qué fornicación? Bueno, la fornicación entre sus miembros. Servían en la iglesia, pero ellos fornicaban. Estamos en la iglesia de la gracia, en el tiempo de la gracia, está todo aceptable, está todo, somos llenos de amor. Deja de ser legalista, deja de ser calvinista, y vamos a darle rienda suelta a la carne, y estamos viviendo un tiempo de gracia. Bueno, Pablo dice, bueno, ¿saben qué? Ustedes, versículo 2 dice, vosotros estáis envanecidos. Ustedes, el orgullo, la vanagloria, el orgullo, lo encegueció. Y eso es lo que puede pasar en una iglesia. Esto está pasando dentro de una iglesia. Y si pasó en el tiempo de Pablo, ¿puede pasar hoy en día? Sí. Y hay iglesias que están permitiendo todas estas cosas. Nosotros lo hemos visto, que permiten, no hay problema. ¿Verdad? Como dije, ¿de qué vale festejar una Semana Santa, traer tantas cosas, ¿verdad? Si no hay santidad dentro de la iglesia. ¿De qué vale? La iglesia tiene que preocuparse, sus miembros, sus ancianos, que hayan santidad. Que hayan santidad. Entonces, en eso estamos, porque Cristo viene a buscar personas que están en santidad. No viene a buscar cualquier cosa, o iglesia, o templo, o denominaciones. Viene a buscar cristianos que están en santidad. Y los ancianos y las ancianas son los responsables de defender esa santidad. De no aceptar todo lo que quiere la persona, o lo que acepta el mundo, o lo que acepta tal religión. Nosotros aceptamos lo que acepta Cristo, porque es la iglesia de Cristo. Entonces vemos que el testimonio de esta iglesia estaba por el piso, estaban cometiendo sus miembros fornicación, estaban permitiendo tanto la fornicación que aceptaron un miembro de su iglesia que tuvieron una pareja y era su madrastra. ¿Se dan cuenta cómo el orgullo envanece? Ellos pensaban que era la mejor iglesia, ¿verdad? Pero a los ojos de Dios esto era un incesto. ¿Visto? Dios, en el tiempo de la ley, era sacarlo para afuera y moría, ¿verdad? Pero obviamente que el Señor no había actuado así, ¿por qué? Porque estaba en el tiempo de la gracia, la misericordia y la gracia de Dios. Pero el que tiene que actuar es el hombre, los hermanos, ¿verdad? La gente que está a cargo de la iglesia, los ancianos, son los que tienen que actuar. Y esa es nuestra responsabilidad, actuar contra el pecado. No hay tregua, no hay, bueno, vamos a hacer un pacto, permitimos esto, pero dejamos, no. Dios dice no y no. Y a veces cuesta decir no, pero tenemos que decirlo. Como Dios nos dice a nosotros, no. Padre, quiero esto. Muchas veces Dios dice, no, hijo. Sí, no o espera. Esa es la contestación siempre de Dios. Entonces no habían tomado carta en el asunto los ancianos, pensaban que eran la mejor iglesia, pero Pablo dice, ustedes están equivocados, están envanecidos. El orgullo lo habían cegado, estaban tolerando el pecado para tener más cantidad de gente, para tener más ofrenda, para ser más famosa, ¿verdad? Y hoy en día también en eso se ocupan muchas iglesias evangélicas. Permiten el pecado para que para tener cantidad de gente, tener más cantidad de ofrenda, ¿verdad? Poder promocionar sus iglesias, promocionar sus campamentos, promocionar su misión, y así están. Pero la santidad, sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Y entonces cada anciano está preocupado de ser santo uno, de buscar la santidad individualmente, y que en la congregación haya santidad. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 13. Apocalipsis, acuérdense que no está escrito para el mundo, sino que está escrito para la iglesia. Toda la Biblia está escrita para la iglesia, no para el mundo. Entonces muchas veces tuercen las escrituras para comentar. Le voy a decir lo que dice el pasaje capítulo 3, Apocalipsis, versículo 13, dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Bueno, en la iglesia de la Odisea estuvimos mirando el domingo pasado, pasó exactamente lo mismo que en la iglesia de Corinto. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel, verdadero y el principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿Qué dice Dios a la iglesia? Yo conozco tus obras. Iglesia cristiana de Durazno. Dios conoce nuestras obras, lo que hacemos. Dios lo conoce. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. La iglesia de la Odisea era tibia. Permitían todo, estaba todo bien. No era ni frío ni caliente como eran los de Corintios. ¿Está? Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué le está diciendo? Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico. Versículo 17. Y he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Así estaba la iglesia de la Odisea. Ellos pensaban que eran los mejores porque tenían esto y teníamos... Acá lo dice, porque tú dices, yo soy rico, no pensaba más nada. Y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. ¿No era lo mismo que pensaban los corintios? Que ellos estaban bien, que eran los mejores hasta que Pablo, que no hacían casi ni a Pablo lo que había escrito. Bueno, la iglesia de la Odisea estaba igual, haciendo lo que a ellos les parecía, no haciendo lo que decían las escrituras. ¿Y saben qué? Eso es ser tibio. Somos cristianos, pero toleramos el pecado. Bueno, dice Dios, eso es tibieza, ¿verdad? Y eres un miserable, un pobre, un ciego, desnudo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, por tanto, dice Dios, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. Pureza. Pureza, busca pureza. No permitas cualquier cosa en tu vida. No permitas que la iglesia entre cualquier cosa. Sino busca la pureza. ¿Para qué? Para que seas rico para los ojos de Dios. Vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué es buscar vestiduras blancas para vestirse? Buscar la santidad. ¿Dónde busco la santidad? En las Escrituras. Cuando nosotros vivimos las Escrituras, nos estamos revistiendo de la justicia de Cristo. ¿Se entiende? Buscar la justicia de Cristo, buscar santidad, vestiduras blancas, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La iglesia de Corintios se había descubierto la vergüenza que tenían, que estaban permitiendo la fornicación, ¿verdad? Bueno, Dios dice, confiesa el pecado y apártate, que no descubran tus pecados. Ve y confiesa tus pecados a mí, dice Dios, apártate de ellos, ¿verdad? Unge tus ojos con colirio para que veas. Sácate el orgullo y limpia tus ojos y mira la palabra y mira tu vida delante de la palabra. No mire la vida de los demás, sino mira tu vida. Mira, iglesia, debemos estar mirando nuestra comunidad, nuestra iglesia, no mirar otras iglesias. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver cómo estamos delante de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Bueno, Dios nos ama. Y por lo tanto, como nos ama, nos va a castigar si nosotros no hacemos estas cosas. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios quiere que seamos celosos. No que permitamos cualquier cosa. No, nosotros amamos y confiamos. Sí, pero la Biblia dice, sé celoso. No permita cualquier cosa. Ni en tu vida, ni como en la congregación. Por eso tenemos que ser celosos por las cosas de Dios. Y arrepiéntete. Aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A quién está hablando el Señor? A la iglesia. Cristo no está en la puerta de qué? ¿De un incrédulo o la puerta de la iglesia? En la puerta de la iglesia. En la iglesia no había santidad, no había temor de Dios. ¿Y sabe qué? Cristo estaba afuera. Ellos pensaban que tenían todo, eran ricos, tenían invitados especiales y era precioso. Aquello, la iglesia de la Odisea, somos ricos, tenemos dinero, no necesitamos nada. ¿Saben qué? Dios estaba afuera. ¿Por qué? Porque no había santidad. Y bueno, mucho puede pasar hoy en día en muchas iglesias esto, ¿verdad? Vemos que no tienen necesidad de nada, todo precioso, todo fiesta, muy lindo todo, precioso, pero Cristo está afuera golpeando la puerta porque está el pecado dentro de la iglesia. Y donde hay pecado, Cristo no obra. Cristo obra en la santidad. El que venciere, versículo 21, el que ¿venciere qué? El pecado, venciere la tentación de la carne, que saquemos el pecado de nuestra vida, saquemos el pecado de la iglesia y vivamos, ¿verdad? A lo aceptable a los ojos de Dios. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice al mundo. No, lo que le dice a la iglesia. La Biblia está escrita para la iglesia, para que la iglesia sea celosa y viva este precioso libro y haga valer este precioso libro. Entonces tengamos presente siempre eso, ¿verdad? Que la Biblia fue escrita para nosotros, para que podamos conocer a Dios y vivir como Dios le agrada, como a Jesucristo. Bueno, hablamos de Semana Santa, hablamos, y bueno, como dije hoy, muchas cosas preciosas, sí, lindo recordar, pero ¿cómo está mi vida? ¿De qué me vale recordar una Semana Santa paso a paso? Pero ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia donde nosotros estamos en nuestra iglesia local? Muchas veces ignoramos, no queremos ver el pecado dentro de la iglesia, ¿verdad? Y nos dedicamos a otras cosas para que no vean la desnudez de nuestra vergüenza. Entonces tenemos que aprontarnos si Cristo viene a buscar la iglesia. ¿Se entiende? ¿Qué tenemos que estar afrontando nosotros? Nuestra vida y la iglesia, para que vea a Cristo y vivamos con Él.
Cristo viene a buscar santidad, no viene a buscar cualquier cosa. Entonces vemos acá en la iglesia de la Odisea que Cristo estaba afuera de la iglesia, porque la iglesia no estaba haciendo lo que Dios le mandaba, sino haciendo lo que ellos creían que era lo conveniente en hacer. 1 Corintios 5:4 dice, acá Pablo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá vemos que Pablo está dando una orden y está diciendo que ya lo vimos esto el domingo pasado, Mateo 18, lo que manda el Señor Jesucristo en Mateo 18. Y esto es lo que tiene que hacer la iglesia de Cristo, ¿verdad? Ponerse de acuerdo con el Señor. ¿Cómo me pongo de acuerdo yo con Dios? Cuando hago lo que dice la Biblia. Eso es ponerme de acuerdo con Dios. No voy a esperar, voy a orar para que Dios me conteste. No, Dios no te va a contestar porque Dios ya lo escribió todo. ¿Tú quieres hacer algo de acuerdo a lo que Dios dice? Mira la palabra, estudia la palabra y tomemos decisiones bajo la autoridad de la Escritura, porque la Escritura es la autoridad de la iglesia. No un pastor, no una misión, sino la palabra de Dios. Entonces la decisión la tiene que tomar la palabra, pero ¿quién como carta en el asunto? ¿Quién la toma? Los hombres. Tenemos que reunirnos, pero ¿qué te parece? No, a mí me parece, y a mí me parece tal. No. ¿Qué le parece a Dios? Este caso, ¿cómo lo tenemos que resolver? ¿Qué dice la Escritura? Y es lo que Pablo quiere que la iglesia haga. Ya había que disciplinar a esta persona, había que sacarla de la iglesia, ¿verdad? Porque esta persona estaba practicando este pecado, un pecado que ya lo vimos el domingo pasado, donde Dios lo condenaba. Dios lo condenaba. Entonces nosotros como iglesia tenemos que tomar carta en el asunto, ¿verdad? Buscar, como dije, la santidad, hacer la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. No mi voluntad, ni la voluntad de un pastor, la voluntad de una misión, la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Fuera de eso es imperfección, ¿verdad? Por eso nosotros buscamos la perfección. Acuérdense lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo el hombre de Dios va a buscar la perfección? Cuando busca la escritura, estudia la escritura y vive las escrituras. Ahí busca la perfección. ¿Ah? Por eso la iglesia busca eso. Muchos religiosos hipócritas pueden agarrar, como muchas veces nos han dicho a nosotros también cuando íbamos en contra del pecado, usaban Mateo 7. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, donde el Señor habla, dice, no juzguéis, para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, ¿saben qué? Lo que usan este pasaje, que lo tuercen obviamente, que no está hablando de que demos rienda suelta a la iglesia. Bueno, usan este pasaje para justificar el pecado, para darles rienda suelta a su pecado y al pecado de su iglesia, al pecado de la congregación. Bueno, es para seguir pecando. Tuercen las escrituras, eso es lo que hace Satanás. Torcer las escrituras. Lo vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Que lo que se dedicaba a Satanás, ¿a qué? A blasfemar la palabra de Dios. ¿Qué es blasfemar? Bueno, a torcer las escrituras. Bueno, eso es lo que se dedican los religiosos, a torcer las escrituras. El cristiano se dedica a hacer lo que dice la palabra. Bueno, este pasaje lo que nos está hablando es que una persona, yo voy a aconsejar a Verónica, a decirle, Verónica, por favor, no robes. ¿Ah? Verónica va a decir, pero Gustavo, ¿cómo? Me va a decir que no robe y vos estás robando. Primero, por eso dice el Señor, primero sácate la viga de tus ojos y después háblale a tu hermano. Sé ejemplo de tu hermano. Y después ve y háblale a tu hermano. ¿Se entiende? No está hablando nada de que no juzguen, cállense, no digan nada, toleren el pecado, porque Dios lo dice. No dice eso el pasaje. El pasaje lo que está diciendo es que, bueno, tú para hablarle a tu hermano tienes que ser ejemplo a tu hermano. Entonces cuando no somos ejemplo y vamos a decirle a una persona que lo que tiene que hacer y yo no lo hago, ¿qué soy? ¿Un hipócrita? ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Eso. Ellos leían la ley,
enseñaba la ley, pero ellos ni con una mano, ni con un dedo querían hacerla, sino que le ponían carga a los demás, y ellos eran los religiosos y no lo querían hacer, y ellos no lo hacían. Cuando viene Cristo que le dijo, ustedes son hijos del enemigo, hijos del infierno, generación de víbora, le dijo Juan el Bautista a los fariseos. ¿Por qué? Por esta misma causa, porque blasfemaban, torcían las escrituras, ponían carga a las personas para que ellos hicieran y ellos no hacían, y todas esas cosas, ¿verdad?, que la religión muchas veces hace, donde el nombre de Dios es blasfemado torciendo las escrituras. Satanás, ¿se acuerdan? Que estuve mirando el domingo, cuando se le aparece a Eva, ¿qué hace? Tuerce lo que Dios le dice a Eva. Cuando se le aparece al Señor Jesucristo y lo quiere tentar, ¿qué hizo? ¿Lo tentó con qué? Con la palabra de Dios. Y nosotros igual, hermanos, somos tentados a hacer lo incorrecto. ¿Y Satanás qué va a venir a hacer a un cristiano? ¿Me va a venir a decir, ve, roba? No, ya sé que no puedo robar. Él va a venir con astucia a torcer y va a usar falsos maestros para que engañarnos. Ya lo vimos eso el domingo pasado. Entonces, que tengamos cuidado, ¿verdad? No ser engañados por el enemigo. Por eso tenemos que estudiar las escrituras, congregarnos, estudiar, orar, para no ser engañados. Por eso el Señor dijo, velad y orad, para que no entren en tentación. Velad y orad, para que no estén atentos y oren. Entonces acá en Corintio se estaba tratando un pecado de un miembro de la iglesia. No era cualquiera, era un miembro de la iglesia, que estaba sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Se cree que era el hombre, ¿se acuerda que estuvimos hablando? Que era el miembro de la iglesia, que la mujer no era miembro de la iglesia. Pero bueno, la iglesia estaba tolerando y aceptando este pecado. ¿Y cuál es el veredicto de Pablo? Y el veredicto de Dios. Versículo 5. Y dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Está hablando de un cristiano, porque el espíritu sea salvo del día del Señor. Pero ¿qué pasaba? Este hombre estaba cometiendo este pecado y tenía que ser sacado de la iglesia, ¿verdad? Vemos como estamos en un mundo donde vamos a un juzgado y el juez que va a usar la ley, la constitución. La ley dice, se tiene que aplicar esta ley. ¡Pum! Culpable. Condenado a tanto. Chau Pinela. Y ahí sale el reo, el delincuente a la cárcel. ¿Va? A pagar su deuda con la sociedad. Ahora, qué difícil es cuando tenemos que tomar una decisión como iglesia en disciplinar, ¿verdad?, contra el pecado. Ay, no hay amor, no hay... Pero si el mundo, para tener un orden, para que se lleven las cosas de acuerdo a lo que dice la ley, toma un veredicto y se cumple, ¿por qué nosotros como iglesia no podemos tomar la palabra de Dios y hacerla cumplir? Es lo mismo, hermano. Tenemos que hacer cumplir la palabra de Dios, que no sea blasfemada la palabra de Dios. Este creyente, la iglesia tenía que sacarlo en los ministerios, que él tenía, no podía tomar la cena, todas las bendiciones que tenía en servir a Dios le iba a perder. Perdía la comunión con los hermanos, ¿verdad? Inmediatamente se le debía sacar todos los privilegios que tenían dentro de la iglesia. Bueno, y muchos comentaristas también dicen, bueno, tenía que decirle, bueno, no venga más. Usted se tiene que arrepentir. Cuando se arrepienta, venga otra vez y hable con la iglesia. No, yo ya le pedí perdón al pastor. No, a la iglesia. Primero a Dios y después venga y pídale perdón a la iglesia, ¿verdad? Y para eso la disciplina. Si yo lo abrazo, le digo, está todo bien, sí, no pasa nada. ¿Dónde está la disciplina? No hay disciplina. ¿Dónde está el dolor por el pecado? Lo mismo cuando salimos a evangelizar y hablar a una persona del evangelio. Bueno, te tienes que arrepentir. La persona dice, ¿de qué? Yo soy buena. Yo no mato a nadie, soy un buen vecino, no miento, no robé. Yo soy buena. Bueno, ahí tenemos que explicarle a la persona. ¿Saben qué? La Biblia dice que todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Todos hemos hecho un pecado. ¿Qué pecado? Bueno, nunca tuvo un mal pensamiento. Nunca dijo una mala palabra. Nunca... No, ahí sí. Bueno, ¿saben qué? Eso es evidencia que usted y yo somos pecadores. ¿Se entiende? Pero yo soy un pecador perdonado. ¿Sabe por qué? Porque yo reconocí que era un pecador. Y que la Biblia dice que los pecadores no arrepentidos van a un lago de fuego, a la condenación. ¿Se entiende? Bueno, yo no quiero ir. Entonces, creo que Cristo murió en la cruz. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y esa obra la hizo para salvarme a mí. Y yo se lo vengo a compartir a usted, para que usted crea también lo mismo que yo creo. Porque la Biblia lo dice. Y ahí, ¿dónde lo dice? Y ahí vamos, Juan 3, ¿verdad? Ahí el cristiano domina las escrituras, porque es un anciano, una persona que sabe las escrituras.
Bueno, en Hechos 16, 31, que dice creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Todos esos pasajes que tenemos que usarlo para evangelizar a las personas. No es mi palabra, sino lo que dice la Biblia. ¡Wow! Miren, no sabía, nadie me había explicado el Evangelio de esa manera. ¿Sabe qué? Todavía es gratis. Simplemente hay que creer, nada más. Yo vengo a compartir eso. Y bueno, todo eso, ¿verdad? Es lo que tiene que hacer el cristiano, que se arrepienta de su pecado. Pero tenemos que marcarle que es un pecador. Si le decimos arrepentite y creer en el Evangelio, ¿pero de qué me arrepiento? ¿Y qué es el Evangelio? ¿Se entiende? Porque nosotros lo conocemos, el Evangelio, pero el mundo no lo conoce. Y nosotros tenemos que explicarlo, y eso es discipular. Y lo que manda Cristo, prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Enseñar qué es el Evangelio. Entonces acá vemos a este hombre que estaba sirviendo en la iglesia y tenía que ser sacado de la iglesia para que se arrepintiera, ¿verdad? Dejarlo a merced de Satanás y el mundo para que ahí Dios lo tratara. Bueno, el hermano fue y le habló, no se arrepintió. Fueron 2 o 3 y no se arrepintió. Fue a la iglesia y no se arrepintió. Bueno, ¿sabe qué? La iglesia toma la decisión, ve afuera. Bien, Señor, te lo entregamos en tus manos, tú sabes lo que tienes que hacer. Si es hijo de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a disciplinar. ¿Qué va a hacer Dios? Lo va a entregar a Satanás. A pesar de que es un hijo de él lo va a entregar a Satanás. Y vamos a ver el pasaje más adelante, ¿verdad? Donde Dios se encarga, porque acá Pablo lo dice, de tal sea entregado a Satanás, o sea, entregado al mundo. ¡Qué horrible, Pablo! ¿Cómo va a hablar eso y cómo va a decir eso? ¿Cómo vamos a hacer eso, hermano de la iglesia cristiana? Como dice la Escritura, sea entregado. Bueno, ¿sabes qué? No puedes, por culpa del pecado, no vas a perder esta comunión con nosotros. Así lo dice las Escrituras, ¿verdad? Sacar un miembro de la congregación, culpa del pecado, pierde esta protección que tienen dentro de la iglesia, que los esté sirviendo, que esté trabajando para Dios, ¿verdad? Obviamente que si es de Dios, Dios obviamente que lo va a cuidar afuera. Pero Dios lo va a dar a Satanás para que lo zarandee y esa persona se arrepienta. Si no, no se va a arrepentir. Si yo lo cobijo, le digo que está todo bien. Y Pablo exhorta a Timoteo que haga lo mismo en la iglesia de Éfeso. Lo mismo. ¿Cómo? Como Pablo lo hizo, y él pone un ejemplo para que Timoteo y nosotros hoy en día hagamos lo mismo. 1 Timoteo 1, 18 al 20. 1 Timoteo 1, 18 al 20. Y acá es un mandamiento. Es un mandamiento. 1 Timoteo 1, 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Bueno, este mandamiento, hijo de Gustavo, te encargo. Este mandamiento, iglesia cristiana, le encargo. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella. La buena milicia. Bueno, ¿cómo puedo ser un buen militar a los ojos de Dios? Con la Escritura. Obedeciendo las Escrituras. Manteniendo la fe. ¿En qué? En las Escrituras. Y buena conciencia. Desechando cuál naufragaron en cuanto a la fe algunos, a los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Bueno, ¿qué estaban haciendo Himeneo y Alejandro? Torciendo las Escrituras. Blasfemando. ¿Está? Enseñando falsas doctrinas. Bueno, ¿saben qué dice Pablo? Bueno, esto lo entregué a Satanás. Lo saqué de la iglesia. Y Pablo le está diciendo a Timoteo es lo mismo. La iglesia de los Corintios le está diciendo a lo mismo. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Pablo le enseña que si no hace caso a la exhortación de la iglesia hay que entregarlo a Satanás. Dios lo va a estar cuidando, haciéndolo tratar. Es su hijo. Sí, pero si se va al mundo, qué horrible, si no vuelve, va a volver. Si es un hijo de Dios, va a volver. Confiemos en Dios. Como un militar, cuando un policía, ¿verdad? Comete una falta y esa falta lo lleva a ser disciplinado, ¿verdad? Ser arrestado. Pero deja ser militar. ¿Vos dejas ser policía? No, sigue siendo policía, pero tiene que cumplir, ¿verdad? Una sanción. Y bueno, en la vida cristiana también somos militares, somos policías de Dios. Y que nos equivocamos, sí. Y que tenemos que arrepentirnos, sí. Y va a usar la palabra, va a usar un hermano, va a usar la iglesia del Señor. Y si no hago caso, el Señor me va a zarandear. Me va a entregar a Satanás para zarandearme. ¿Entienden? Así trabaja Dios. Es lindo ir conociendo a ese Dios, ¿verdad? Que tanto hablamos, que es amor. Sí, pero también el Padre que ama al Hijo lo disciplina. ¿Y cómo nos disciplina a Dios? Nos entrega a Satanás. Job, capítulo 1. Acá tenemos un ejemplo. Job 1.
un gran ejemplo donde Dios le quiere enseñar algo a Satanás. ¿Ah? Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una persona religiosa, una persona que vivía no solamente para él, sino que él era temeroso de Dios. Y bueno, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y era varón más grande que todos los orientales. Era un hombre muy rico. No era rico, era muy rico. ¿Se entiende? Acá vemos un creyente rico. ¿Va? Y ahí iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Bien, fiesta y fiesta, ¿verdad? Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán enfermado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Cada vez que tenían banqueta, ya Job al otro día se levantaba, hacía un sacrificio por cada hijo. ¿Se entiende? Porque capaz que los hijos habían blasfemado en nombre de Dios, no habían actuado con temor a Dios. Un día vinieron presentes delante de Jehová los hijos de Dios. O sea, Dios les hizo una reunión en el cielo. ¿Con quién? Con los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios en el Antiguo Testamento? Los ángeles. Los ángeles. Entre los cuales vinieron también Satanás. Satanás también es un ángel caído. Pero también vemos acá que Satanás tiene acceso a hablar con Dios. ¿Tá? Bien, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y acá Satanás le responde a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Acá vemos que Satanás es como dice Primera de Pedro, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Se dan cuenta? Acá lo dice ya el libro más antiguo que Job, de la Biblia, ya estaba mostrando que Satanás andaba alrededor de la tierra. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Le está preguntando Dios, ¿no? ¿Conoce a Job? Respondió Satanás, dice a Jehová, dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Claro, le das todo a Job. ¿No te va a amar? ¿No te va a querer? Dice versículo 10, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? El trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca, le está diciendo Satanás a Dios, extiende tu mano, ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Probá, Satanás le dice, probá, Job, a ver. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. No le quites la vida, Satanás. ¿Ah? No te permito que le quites la vida. Y bueno, y salió Satanás delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijos comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo acerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, o sea, lo robaron, y mataron a los criados, fila de espada. Solamente escapé para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé para darte la noticia. Todavía estaba terminando de hablar y aparece otro. Vino y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Me robaron todo y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro. Dice: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé dice el siervo, para darte la noticia. ¿Qué hizo Job? Entonces se levantó Job y dijo: no te sigo más, Dios, porque me sacaste todo. No, dice, entonces Job se levantó y rajó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Acá vemos un hombre de fe, ¿verdad?
Y dijo, ¿cuál es la contestación? No sigo más a Dios, no me congrego más, no lo oro más, no leo más la Biblia. No. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job sabía que lo que tenía, ¿quién se lo había dado? Dios. Y sabía que ¿quién se lo había quitado? Dios. ¿Se entiende? En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Después viene el capítulo 2. También Satanás le dice a Dios, dice, bueno, tocale a ver su vida. Dios permite que tuviera una sarna de la cabeza hasta la punta del dedo, que ya Job se rascaba, no tenía ni cómo rascarse con un tiesto, lo único que tenía era un tiesto para rascarse, podrido su carne. Viene la mujer, su esposa, le dice, ¿por qué no te morís de una vez, Job? Y maldecía a ese Dios y te morís de una vez. ¿Qué hace Job? Como cualquier mujer del mundo ha hablado mujer. Bueno, cuando no recibiremos el bien y el mal de Dios, bueno, acá vemos que Dios le entregó a Job, a Satanás. ¿Para qué? Para mostrarle a Satanás que los cristianos no seguimos a Dios por lo que nos da. Es lo que vimos hoy en el Salmo. Para enseñarle a Satanás, ¿verdad? Y también cuando Job, más adelante en el capítulo 42, que Job habla con Dios, ¿verdad? Y le dice que recién ahí conoce a Dios. Viene Job y le hace pregunta a Dios. ¿Tá? Y Dios no le contestó ninguna pregunta. Al contrario, Dios lo que le contesta es con preguntas, Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía la tierra? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué sabiduría tenés vos para hacer esto cuando yo lo estaba haciendo? ¿Qué hace Job? Se tapa la boca y dice, de oída te había oído, pero ahora te conozco. Bueno, ¿saben qué? ¿Qué le mostró a Job? Dios, que él no era salvo. Él recién conoció a Dios, ¿verdad? Pero por medio de cómo lo conoció, del sufrimiento. Y Dios muchas veces permite el sufrimiento en nuestras vidas para que podamos conocerlo. Como cristianos, muchas veces Dios permite el sufrimiento en nuestra vida para que nosotros podamos conocerlo, ¿verdad? En el momento de dificultad, que no tenemos a nadie, no tenemos dinero, no tenemos nada, ¿a qué nos aferramos el cristiano? ¿A qué se aferra? A Dios. Y ahí es el momento donde apreciamos y amamos más a Dios porque dependemos 100% de Dios. Por eso las tentaciones que el diablo nos hace son los deseos de la carne. Él toca los deseos de la carne. Él nos toca porque Él los conoce. Éramos de Él, ¿verdad? Éramos de Él. Y Dios nos sacó. Pero Satanás nos conoce, sabe lo que nos gusta. Y ahí Satanás viene y nos tienta. Y nos tienta, ¿verdad? Dios lo permite. Dios lo permite. ¿Para qué? Para que nosotros podamos madurando y creciendo. Y muchas veces Dios permite, como pasó a Pedro, Lucas 22, 31 al 34. Bueno, Pedro también era un hombre que era primero y él tenía una fe grande y yo, Señor, doy la vida por vos y voy a pelear por vos. Lucas 22, 31 al 34 dijo también, Lucas 22, 31 al 34, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Quién lo pidió a Pedro? Satanás. ¿Qué dijo el Señor? No, es el mimoso de mío. No, que no me toquen a Pedrito. No, te lo entrego. ¿Ah? Y acá el Señor lo está diciendo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, o sea que Pedro iba a volver, porque Dios lo había dictado así, confirma a tu hermano. ¿Saben qué? ¿Qué estaba enseñándole el Señor a Pedro, entregándole a Satanás? Que la fe de Pedro no valía nada. Que tenía que crecer en fe. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo Pedro iba a aprender? Negando al Señor. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Y no lo hizo así, Pedro? Lo hizo por miedo, temor, ¿verdad? Dios entregó a Pedro a Satanás para tratar con su orgullo. Pedro era muy orgulloso. ¿Saben qué? Muchas veces nosotros como cristianos somos muy orgullosos. ¿Y saben qué? Dios permite que muchas veces caigamos. ¿Para qué? Para que nos mostrar que somos muy malos, que nos falta parecernos más a Cristo. 1 Corintios 11, 29 al 32. ¿Qué le pasó a la iglesia de Corintios? Estaban sirviendo. 1 Corintios 11, versículo 29 al 32. ¿Qué le pasó a la iglesia de Corintios? Estaban permitiendo la fornicación, estaban permitiendo el pecado. Bueno, lo que leemos en la Santa Cena.
1 Corintios 11, 29 al 32, porque el que come y bebe indignamente se disciplina el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué le pasó a Job? Dios lo entregó a Satanás y Dios lo enfermó. Satanás lo enfermó, ¿no? No tuvo una sarna, Job. Bueno, ¿qué le pasó a los hermanos de Corintios que estaban permitiendo el pecado? Bueno, habían muchos enfermos, debilitados, y otros murieron. Dios les quitó la vida. Continuaron pecando, bien para casa. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer diario? Examinarnos con la Escritura, para no ser juzgados, para no ser castigados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué es lo que dijo Pablo a los Corintios en el capítulo 5? Entréguenlo a Satanás, versículo 5, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, pero para destrucción de la carne. Para destrucción de la carne. Su alma y el espíritu es de Dios. No puede ser tocado porque Cristo lo compró, siendo hijo de Dios, ¿verdad? Muchas veces cuánta gente cristiana ha querido continuar en el pecado, ¿verdad? Y vienen las enfermedades, el SIDA, viene el cáncer, vienen varias enfermedades que Dios permite. ¿Por qué lo permite? Bueno, porque muchas veces el cristiano está duro, en contra, ¿verdad? Y no quiere arrepentirse, no quiere dejar su pecado, continúa. Bueno, dice Dios, basta, se terminó, hijo, vamos. O te enferma o Dios te quita la vida. Así es Dios. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia, Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Hechos 5, 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Estamos hablando de cristianos. Hechos 5, 1 al 11. Estamos hablando de cristianos. No estamos hablando de personas del mundo. Porque Ananías y Zafira eran cristianos. Estaban ahí. Venden una heredad, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Mintieron. Mintieron. Dijeron, bueno, se salió 1000 pesos. Bueno, le dice a Ananías, a Zafira, sí que salió 500. Nos quedamos con 500. ¿Ah? Por eso el versículo 2 dice, y sustrajo el precio, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, se pusieron de acuerdo con la mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Pedro se lo revela el Espíritu Santo. ¿Ah? Que venía este hombre, este hermano, con mentira, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? O sea, nadie te pidió nada, Ananías. Nadie te pidió que vendieran las cosas. Pero claro, como todos vendían, en el tiempo de que la iglesia primitiva, todos vendían y todos ponían todo en una cosa, en una olla común, ¿verdad? Una caja común, para que todos pudieran vivir ahí, en esa comunidad cristiana, y poder comer todo. Bueno, pero ¿cómo hacían? Los hermanos vendían lo que tenían para estar todos juntos, porque estaban siendo perseguidos por los judíos, tenían que estar todos juntos. Y bueno, pero Pedro dice, pero si la plata era tuya, ¿por qué venís con mentira? Nadie te pidió nada, Ananías. Dice, ¿y por qué llenó Satanás, versículo 3, tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Dios le quita la vida. Hagamos un caso. Dios le quita la vida a este cristiano. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Por qué Dios le quita la vida a este cristiano? Para que la iglesia temiera no mentir a Dios. ¿Se entiende? Bueno, y levantando a los jóvenes, lo envolvieron, ¿verdad? Lo sacaron y lo sepultaron. Como la costumbre judía, tenían que sepultar enseguida al cuerpo, ¿verdad? Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar el Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes, le hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Y qué pasó? Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia
y sobre todo los que oyeron estas cosas. ¿Por qué Dios hace esto? Para que la iglesia tuviera temor. ¿Se entiende? Destruye la carne de estos hermanos, va a la sepultura, el espíritu y el alma van a la presencia de Dios. Obviamente que no pierden la salvación porque son salvos. Lo único que habían en su mente persistido, estaban en acuerdo en pecar contra Dios, en llevarle la contra a Dios. Entonces, ¿qué hace? Dios lo disciplina. Dios disciplina a los creyentes. Así es nuestro Padre. El Padre que ama al Hijo lo disciplina. Si Dios no nos disciplinara, no habría temor de Dios. Haríamos cualquier cosa. Está todo bien. Dios es amor, pero también Dios disciplina. Y esto muchas veces en muchas iglesias no enseñan estas cosas. Porque quieren permitir el pecado y no enseñan que Dios disciplina. Le quita la vida muchas veces a los creyentes por mentir a Dios. Y enseña a la iglesia que no mienta a Dios. ¿Ah? Dios detesta la mentira. ¿Por qué? Porque el padre de mentira, ¿quién es? Satanás. Cuando un cristiano miente, en vez de parecerse a Cristo, se parece al enemigo, a Satanás. ¿Entiende? Y eso Dios lo detesta. ¿Por qué? Miremos a Cristo, todo lo que Él sufrió en la cruz. ¿Ah? ¿Por qué sufrió? Por mis mentiras. Y yo después de ser salvo, de que Él me lavara con su sangre, de que sufriera todo lo que sufrió, yo vuelvo a practicar el pecado. ¿Cómo me mira Dios, siendo yo su hijo? ¿Verdad? Enojado. Y Él me va a mandar un hermano, me va a mandar una hermana, van a venir 2 o 3, va a venir la iglesia. Bueno, me va a entregar, yo no me arrepiento, me va a entregar al mundo. No me arrepiento, no te arrepentí. Vamos, se terminó, Gustavo, tu vida, ven conmigo. ¿Ah? Y ustedes, si pensar que no quiso arrepentirse, bien, se lo llevó el Señor. Tan joven, se lo llevó el Señor. Qué horrible. Y así actúa nuestro Dios, el mismo Señor Jesucristo. El Hijo de Dios fue entregado a Satanás. También fue entregado a Satanás él. Y yo no voy a ser entregado a Satanás si peco. Dios no me va a disciplinar. El Señor Jesucristo fue entregado a Satanás. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Mateo 4, versículo 1 al 11. Dice entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser amimado por Dios. No, dice, para ser tentado por el diablo. ¿Qué le pasó al Hijo de Dios? Fue entregado a Satanás. El Padre lo entrega a lo más precioso, lo más lindo que tenía Dios, lo que más precioso, ¿saben qué es lo que hace? Se lo entrega a Satanás. ¿Para qué? Porque Cristo tenía que ser tentado para entendernos. Si no, como cuando nosotros, Señor, tengo esta tentación, ayúdame. Y el Señor va a estar en el cielo mirando y dice, pero, ¿qué es eso, Padre? Pues yo no sé lo que... El Señor sabe todas las tentaciones. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero Él tenía que pasar por la tentación. Y esa es la escuela de Dios. ¿Se entiende? Que el Hijo de Dios tenía que ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Y qué pasa cuando tuvo hambre? ¿Dónde ataca Satanás? Al espíritu, a la carne. Tuvo hambre y ¿qué hace el tentador? Va a comer. Tenés que comer. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Él tenía que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es el que tenía que pasar por esa tentación y vencer esa tentación. Si Cristo convertía las piedras en pan, fracasaba Cristo. ¿Se entiende? Y ganaba Satanás. Otra vez, el primer Adán fracasó por comer el fruto prohibido. ¿Está? Fracasa. Y ahora viene Satanás con ¿qué? Lo mismo. Come esa piedra, hazla en pan y come. ¿Se dan cuenta que Satanás siempre hace la misma estrategia? Y él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, acá está, Cristo está, usando la palabra Satanás, para que vean que Satanás usa la Biblia. Muchas veces vemos las películas de terror, no sé, ustedes se han visto que va muchas veces el sacerdote, le muestra la Biblia, el demonio sale, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué? Satanás usa la Biblia. Eso no existe. Satanás usa la Biblia para engañar a los cristianos. A sus ángeles mandará cerca de ti y sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Cristo está también. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Con qué lo vence el Señor? Con la misma escritura. Otra vez le llevó el diablo. No se quería convencer. Ven que él persiste. Si tentó al Hijo de Dios en la carne, ¿no nos va a tentar a nosotros? Creo que tenemos que hacer nosotros lo mismo. Vivir las escrituras. Y es la manera de vencer a Satanás.
Si nosotros cedemos a la tentación de Satanás, caemos y no hacemos la voluntad de Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daréis si postrado me adorares. Todo esto para vos. Todo esto tenés que adorarme nomás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está: el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces lo dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. ¿Qué hizo el Señor? Resistió al diablo. ¿Ah? En la carne. Obviamente que como Dios no podía ser tentado, porque Dios no puede ser tentado. Cristo estaba siendo tentado en la carne. Nosotros, nuestra alma y nuestro espíritu son de Dios. Satanás, ¿con qué nos va a tentar? ¿A dónde va a atacar Satanás? A nuestra carne, para que nosotros cedamos. Entonces, ¿qué le está mostrando? ¿Qué nos está mostrando Dios? Que Dios entrega a su Hijo al diablo para que Él vea y nos comprenda después cuando sea nuestro intercesor. Cuando nosotros somos tentados, decir: Señor, dame la salida porque estoy tentado en esto y no sé qué hacer. Bueno, y ahí el Señor, ¿verdad? O dame más fuerza para resistir al diablo porque soy débil. Dame fuerza, Señor. Dame fuerza con mi carácter. Dame fuerza con mi poca fe. Podemos ser tentados en tantas cosas, pero el Señor va a decir: sí, yo lo entiendo, Padre, yo lo entiendo, Gustavo, porque yo pasé por lo mismo. Yo tuve que soportar. ¿Y cómo sufrí en esto? ¿Cómo sufrí? ¿Se entiende? Él no entiende. También el Señor Jesucristo fue entregado a Satanás segunda vez. Por lo menos lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan de su muerte? Cuando él estaba en lo último, ¿qué dijo él? Mateo 26, 45 al 46. Mateo 26, 45 al 46. Entonces vino a su discípulo y le dijo: dormí ya y descansar. ¿Se acuerdan que estaban en el huerto? Estaban orando. Le dijo: vamos a orar. Ellos se acostaban a dormir. Y el Señor dice: aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado. ¿A quién? En manos de pecadores. Al mundo. ¿Y quién es el rey del mundo? Satanás. Fue entregado. Por eso pasó por toda especie de golpe, insulto, ¿verdad? Clavo, azote. ¿Por qué? Porque el Padre lo entregó a Satanás. Y él tenía que pasar, separado del Padre, pasar todo ese sufrimiento para poder rescatarnos a nosotros. Subir a la cruz y recibir la ira de Dios, la separación de Dios, para darnos vida eterna. Si no, no podíamos nosotros tener vida eterna, porque si no había castigo del pecado, no había perdón. Tiene que haber un castigo. ¿Se entiende? Dios es justo. Dios no es solamente amor, amor, amor. Dios castiga el pecado. ¿Y dónde lo castigó? En el cuerpo de su Hijo, para darnos vida eterna a aquellos que creen. Entonces el Hijo tenía que ser entregado nuevamente a Satanás para sufrir, para que nosotros poder tener vida eterna. ¿Se entiende? Entonces Dios entregó a su Hijo al poder del mundo y al diablo. Él tenía que sufrir. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 12 al 14. Colosenses 1, 12 al 14. Él tenía que sufrir para librarnos de la ira de Dios. Tenía que primeramente haber sufrimiento. Tenía que haber un castigo. Colosenses 1, 12 al 14. Dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cómo? Bueno, qué lindo, participamos en la herencia de los santos en luz, qué lindo, somos de Dios, sí, pero versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Pero ¿por qué podemos entrar? ¿Por qué tenemos perdón de pecado? Porque se derramó sangre. ¿Y la sangre de quién se derramó? De Cristo. Si Cristo no hubiese derramado su sangre y no hubiese sufrido, nosotros no podíamos entrar al reino. ¿Se entiende? Entonces yo tenía que castigar el pecado. Tenía que haber un castigo. Y castigó a su Hijo, a lo más precioso que él tenía. Lo castiga por amor a nosotros. Para que nosotros ahora como iglesia practiquemos su justicia. ¿Cómo le pagamos a Dios nosotros cuando vemos el pecado en nuestra vida? No pasa nada, Dios me va a entender, Dios me ama, Dios me va a entender. ¿Cómo le pago todo lo que Cristo pasó por mí? Y yo le pago de esa manera, prácticamente blasfemando lo que Él, y tomando un poco lo que Él hizo por mí. Entonces, bueno, y algo, ¿verdad?, para pensar, y por eso la palabra dice: examínense, examínense, si estamos caminando en santidad. Todo se lo debemos a Él, al Hijo de Dios que entregó su cuerpo para ser
destrozado, como dice Isaías. Isaías lo había profetizado, que el cuerpo de Cristo iba a ser molido. ¿Por qué? Por nuestro pecado, ¿se entiende? Fue molido por nuestro pecado. Acá entonces vemos que los creyentes de Corintio debían ser entregados, este creyente de Corintio debía ser entregado a Satanás, ¿para qué? Para la destrucción de la carne, como dice el versículo 5. Y obviamente si continuaba, obviamente que Dios le iba, como vimos, le iba a sacar la vida, como lo hizo en Hechos con Ananías y Zafira, y como lo hizo, como lo comenta 1 Corintios 11, con los hermanos que estaban tomando la cena indignamente, sirviendo indignamente. Así trabaja nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia, es amor, justicia. Amor, justicia. Amor, justicia, ira. No puede haber justicia si no hay disciplina y no hay castigo, si no, no hay justicia. No es solamente amor, amor, amor. Eso es libertinaje. Y acá en la iglesia de Corintio había libertinaje porque estaba todo bien, somos todos hermanos, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué? No está todo bien. Tenemos que examinarnos todos los días y examinarnos como iglesia. Romanos 6.6, Romanos 6.6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro cuerpo tiene que estar siendo destruido. Los deseos carnales de nuestra vida tienen que estar todos los días siendo destruidos. Tenemos que estar todos los días pisando los deseos de la carne. Quiero hacer esto, Dios dice no lo hagas, no lo hago. Y así estamos. Nadie dice, yo soy espiritual, no me tocan los deseos de la carne. No, estamos en guerra. Estamos en guerra, una guerra espiritual. Una guerra que Satanás siempre va a atacar a la carne. Y nosotros tenemos que vencer los deseos de la carne con el espíritu, con los deseos del espíritu. ¿Cuáles son los deseos del espíritu? Lo que dice la escritura. ¿Cómo lo hizo el Señor? Porque si no educamos la carne nos va a dominar. Y vamos a ser fracasados, y vamos a ser disciplinados, y no vamos a tener victoria en el pecado, y vamos, en vez de estar siendo cristianos llenos de gozo, llenos de alegría, ¿verdad? Vamos a ser cristianos derrotados, frustrados, enojados, sin gozo, ¿verdad? Sin temor a Dios, fracaso. En vez de traerle gloria a Dios, damos deshonra a Dios. Gálatas 5, 24 al 26. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo se esfuerzan en esto. En esto tenemos que esforzarnos, crucificar los deseos de la carne. Si vivimos, Gálatas 5, 24 al 26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, gritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No, esto no, dice Pablo. Tenemos que andar en el Espíritu. Lo que vimos hoy con el salmista. El salmista que hacía, bueno, no me llené de orgullo, no quise que me alabaran, sino que alabaran a Dios. Hermano, vamos a alabar junto a Dios. Vamos. ¡Qué gran hombre! No, yo no soy un gran hombre. Lo que tengo es a Cristo en mi vida. Yo soy un pecador perdonado. No soy un gran hombre. No soy una gran mujer. El que es grande es Dios. Yo no soy grande. Simplemente soy un instrumento en la mano de Dios. Entonces Pablo esperaba que los hermanos acá en Corintio se hicieran responsables y tomaran carta del asunto. La iglesia es una responsabilidad, hermano. La iglesia es una responsabilidad para los ancianos, que somos los policías, ¿verdad? Que tenemos que guardar la santidad, no el libertinaje, la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si alguno no obedece a lo que decimos, dice la Biblia, por medio de esta carta, a este señalarlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. 2 Tesalonicenses 3, 14 al 15. Hay varias veces que Pablo tuvo que llamarle la atención en varias iglesias y mostraba la disciplina. Y la disciplina es parte del amor. ¿Quién nos ama más a nosotros que cualquiera? Dios. ¿Y qué hace Dios? Nos disciplina. ¿Por qué? Porque nos falta, ¿verdad? Entonces no somos como un policía afanado, mirando a ver que alguien se equivoca, pero acá, disciplina. No, somos todos pecadores, todos imperfectos. Tenemos que ir con un corazón humillado y decirle, hermano, estás pecando. Vengo a decirte esto porque yo mañana puedo estar acá y me tenés que vos decirme a mí. ¿Se entiende? No es que señalarlos y vos sos un pecador, retirate. ¿Se entiende? No es así la cosa. Tenemos que ir a restaurarle, ¿verdad? Es nuestra familia, es nuestro hermano. Me tiene que doler lo que él está cometiendo. Y por eso, como me duele, voy a ir a hablarle con amor, con misericordia.
no voy a señalarle como un traidor, sino que tengo que ir a hablarle con amor, ¿verdad? Y bueno, si no quiere escuchar, no quiere escuchar a dos o tres, no quiere escuchar a la iglesia, la Biblia da la orden de, Dios da la orden de sacarlo, que Él se va a encargar de él. Y bueno, y por eso la iglesia de Cristo busca la santidad, ¿verdad? Como ancianos no debemos olvidar que la responsabilidad es nuestra. No podemos decir que venga Celestino, cuando venga Celestino, tome carta en el asunto y... No, somos todos, ¿tá? Porque todos somos responsables delante de Dios, todos somos buenos, debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Y eso es ser un buen administrador. Sí, hay que enseñar la palabra, hay que evangelizar, pero también tenemos que guardar la santidad en la iglesia. Firmes en la santidad, firmes en la santidad. ¿Tá? Dios nos da todo para que nosotros valoremos todo lo que Él nos da y administrar bien lo que Él nos da. Para que cuando venga el dueño de la iglesia, Él va a venir a tomar cuenta, a ver qué hiciste con la iglesia. ¿Qué hiciste? No, te entregué algo puro y la convertiste en una prostituta porque permitiste que se vistiera de cualquier manera, entrara a cualquier cosa, viviera como una persona del mundo, prostituiste a mi iglesia. ¿Saben qué? El cargo que vamos a tener, no vamos a perder la salvación, pero vamos a perder la recompensa y la vergüenza que vamos a pasar delante de Dios. Hermanos y hermanas que murieron por guardar la palabra de Dios y la santidad de su vida y la santidad en su iglesia. Hoy en día están muriendo hermanos por lo mismo, ¿tá? Porque quieren vivir el Evangelio, quieren vivir en santidad y mueren. Y bueno, esos hermanos vamos a estar delante de ellos, y acá premiado porque dio su vida por guardar la palabra de Dios y no quiso blasfemar el nombre de Cristo. Le cortaron la cabeza, le mataron el hijo, le prendieron fuego. Y nosotros, no, yo no quería caerle mal. Si le decías algo, capaz, Señor, vos tenés que entender. Qué vergüenza para nosotros, ¿verdad? Por eso tenemos que vivir una vida correcta en las manos, a los ojos de Dios, para que Dios se glorifique y cuando estemos delante de Él nos diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entra, ¿verdad? Que todos busquemos eso. Vamos a ver. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias porque vemos, Señor, y te vamos conociendo cómo eres tú. Eres un Dios lleno de amor, lleno de gracia, misericordia y perdón, pero también eres un Dios justo y que disciplina al que ama. Gracias, Padre, porque tantas veces, Señor, me has disciplinado, me has dado la corrección. Gracias, Padre, porque veo que tú me amas. Veo, Señor amado, que me falta. Y Padre, veo, Dios, que tú me amas y me vas tratando día a día. Ayúdame a mí, a mis hermanos y a la iglesia, oh Dios, a examinarse cada día si estamos caminando en santidad, para que tu nombre se glorifique en nuestras vidas, para que vivamos vidas santas, cristianos apartados del mundo, apartados de los deseos de la carne. Y vivamos, Señor amado, matando los deseos de la carne, crucificando los deseos de la carne, porque es para que salgan los deseos del Espíritu. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias. Te adoramos, te bendecimos. Oramos también por salvación de alma, para que tu palabra haga la obra para salvación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar ahí. Si Dios quiere, el miércoles continuaremos desde 17:30 el estudio de la palabra y el libro de Esdras. Este precioso libro que nos está enseñando a edificar y todo lo que pasa cuando una persona quiere hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios. Así que bueno, tenemos varios ejemplos de la palabra. Así que muchas bendiciones y gracias por compartir y hablar con nosotros. Gracias.